Bien, chicos, continuando con lo que corresponde a la corteza cerebral, vamos a ahora desarrollar un poco de lo que son las áreas o lo que es y representan las áreas del lenguaje. Las áreas del lenguaje, como ustedes pueden advertir, son dos: el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca, que está numerado como 1, es la encargada de producir el lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo, de forma concreta en la parte inferior del lóbulo frontal. En cambio, el área de Wernicke, que está numerado como 2, es el que se encuentra y es el responsable de la comprensión sonora. Normalmente nosotros podemos encontrar en el hemisferio izquierdo, aunque existe un 30% de las personas que son zurdas y el 10% de las personas diestras en las que se encuentran en el hemisferio derecho. Esta zona permanece, ya sea en izquierdo o derecho, en el lóbulo temporal y está altamente relacionada con la zona auditiva. El área de Broca y el área de Wernicke se conectan mediante un grupo de fibras nerviosas conocido como el fascículo arqueado. Tenemos aquí en la imagen el área de Broca, el área de Wernicke y la presencia del fascículo arqueado. La relación y la diferencia que existe entre ambas va a ser la siguiente. Ambos sistemas están estrechamente relacionados con la capacidad de comunicarnos que es propia del ser humano. Existen diferencias entre el área de Broca y área de Wernicke que debemos mencionar. En primer lugar, es importante que les mencione que el área de Broca está involucrada en el ordenamiento de los fonemas. ¿Qué es un fonema? Es la unidad mínima del lenguaje. En palabras y son fonemas en palabras y en la unión de las palabras para formar frases y oraciones. Mientras que el área de Wernicke es la responsable de procesar los sonidos que escuchamos y así al escucharlos los relacionamos con el habla y con el lenguaje que ya conocemos. Esto quiere decir que gracias al área de Wernicke entendemos aquello que se nos dice. Además, en el área de Wernicke vamos a ver que está al lado del sistema encargado de procesar los sonidos, por lo que es más fácil recordar su función si recordamos dónde se encuentra. Vamos al área de Broca. El área de Broca está situado en la tercera circunvolución frontal o circunvolución frontal inferior. En el hemisferio dominante para el lenguaje. Generalmente, esto ocurre en el hemisferio izquierdo.
y a su vez está relacionado con la articulación del lenguaje. El área de Broca se encarga de las siguientes funciones. Se va a encargar de la producción del habla, del procesamiento del lenguaje, del control de las neuronas faciales. Esta área corresponde también al procesamiento del habla y el lenguaje como dos funciones más complejas del cerebro. Por este motivo, hay varias áreas del cerebro que juegan un papel vital en la comprensión del habla y el lenguaje. El área de Broca nos ayuda a comunicar con precisión nuestras ideas a otros a través del habla. También está involucrada en la comprensión del lenguaje, como he mencionado. El área de Broca se encuentra conectada a otra área del lenguaje del cerebro, como es el área de Wernicke. A través de lo que he mencionado, se denomina el fascículo arqueado. El área de Wernicke está situada en la mitad posterior de la circunvolución temporal superior y en la parte adyacente de la circunvolución temporal media. Pertenece a la corteza de asociación auditiva y está situada en la parte postero-inferior de la corteza auditiva primaria. Está relacionada con la comprensión del lenguaje. El área de Wernicke es una región del cerebro que se sitúa en la parte posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, que generalmente viene a ser el hemisferio izquierdo. El giro temporal superior está localizado cerca de la corteza auditiva primaria, así como las partes más externas de este sistema sensorial. Esta área del cerebro limita con el giro angular del lóbulo parietal, implicado en el lenguaje, en el razonamiento y en la memoria. La irrigación de sangre a la región de Wernicke depende de la arteria cerebral media, fundamental para el transporte de nutrientes al córtex en su conjunto. Existe cierto desacuerdo en torno a la delimitación exacta de lo que corresponde el área de Wernicke. Algunos consideran que se identifica con la parte anterior del área 22 de Brodmann, del lóbulo temporal. Esta área está implicada en el reconocimiento de estímulos verbales auditivos, según algunos estudios neurofuncionales, y otros sitúan en la corteza multimodal del parietal.
En cierto modo, esta área auditiva importante, de forma específica, se sitúa en la porción posterior de la primera circunvolución temporal, en lo que es el hemisferio dominante. Cumple el nivel más alto de función cerebral, como es la inteligencia. Esta área y el área del lenguaje articulado están conectadas entre sí. El área de Wernicke funciona en una estrecha relación con el centro de Broca, de Exner y de áreas visuales y auditivas. Las funciones. La estructura cortical ha sido descrita por primera vez por el neurólogo y psiquiatra alemán Karl Wernicke en el año de 1874. Este autor propuso la existencia de un vínculo entre la región cerebral, a la que se le dio su nombre posteriormente, y la producción y la imitación del lenguaje oral. Su hipótesis se basó en el análisis de lesiones en el giro temporal superior y sus signos asociados. A partir de este hito, en el ámbito de la neuroanatomía, se empieza a consolidar la visión localizacionista que atribuye el lenguaje receptivo. Esto quiere decir la comprensión auditiva del habla. Todo esto se le atribuye al área de Wernicke. Desde este punto de vista, la región es considerada el centro cerebral para la comprensión del lenguaje, o al menos una estructura muy relevante en esta función. Entre las funciones cognitivas que fueron relacionadas con el área de Wernicke a lo largo del siglo XIX y XX, encontramos el procesamiento semántico de la información lingüística, tanto en formato auditivo como en formato escrito. El reconocimiento del lenguaje y lo que corresponde a su interpretación. De forma tradicional, se ha atribuido al área de Wernicke la comprensión del lenguaje. Estudios recientes con neuroimagen sugieren que esta región podría estar implicada más bien en la producción del habla. Y de forma paradójica, hoy en día también se cree que el área de Broca puede relacionarse principalmente con la comprensión del lenguaje y no con su producción. De cualquier manera, es importante
que les destaque, las funciones cerebrales no suelen estar localizadas en una única estructura cerebral. Del mismo modo, el lenguaje resulta una función muy compleja en la cual cumplen roles importantes grandes regiones y redes que implican principalmente, pero no de forma exclusiva, a los lóbulos frontal y temporal. Otra área del lenguaje asociada es la denominada gyrus angular o circunvolución angular. Esta área recibe información sensorial táctil del lóbulo parietal, información visual del lóbulo occipital e información auditiva del lóbulo temporal. La circunvolución angular nos ayuda a utilizar diferentes tipos de información sensorial para comprender el lenguaje. Durante mucho tiempo se asumió que el papel del área de Broca estaba principalmente dedicado a la producción del lenguaje y no tanto a la comprensión del mismo. Sin embargo, existen evidencias que demuestran que el área de Broca también juega un papel importante en la comprensión del lenguaje. Varios estudios de neuroimagen han demostrado la participación del área de Broca durante el procesamiento de oraciones complejas. Recientemente, en estudios realizados con imágenes de resonancia magnética funcional, implican oraciones altamente ambiguas y se ha podido observar cómo la circunvolución frontal inferior se muestra más activa. Por lo tanto, a nivel de actividad en la circunvolución frontal inferior y el nivel de ambigüedad léxica son directamente proporcionales entre sí, debido a las mayores demandas de recuperación asociadas con el contenido altamente ambiguo. Desde los estudios de Broca y Wernicke se conoce como hemisferio dominante al hemisferio contralateral del miembro superior, que es utilizado con mayor destreza. ¿Esto qué quiere decir? Si se maneja con mayor precisión el miembro superior derecho, por ejemplo, en la escritura, el hemisferio dominante es el izquierdo.
Además, se ha determinado que las áreas del lenguaje y del control motor están más desarrollados en el hemisferio dominante. De todas maneras, gracias a los estudios de otro científico, premio Nobel, se establece que cada hemisferio cerebral posee áreas primarias de responsabilidad. Por lo tanto, el hemisferio izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo, la función del habla, el pensamiento lógico, matemático y cualitativo. Y el hemisferio derecho controla la mitad izquierda del cuerpo y en él se realiza la percepción espacial, el pensamiento concreto y las aptitudes artístico-musicales de la mayoría de las personas. En cuanto al área del lenguaje articulado, corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. En este caso, viene a ser triangular y opercular de la tercera circunvolución frontal del hemisferio dominante. Esto representa el centro motor de la expresión verbal o lenguaje articulado. Hasta aquí terminamos con lo que es el área del lenguaje y pasamos a las actividades de la plataforma.